Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy. Soy Emiliano Villalba y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Semanario de Moda. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha surgido en redes y que es bastante nuevo. Y nuevo lo pongo entre comillas porque ya tiene bastante tiempo y yo no me había dado cuenta o tal vez yo no había abierto los ojos ante esta nueva ola de comunicación, pero que me parece bastante importante resaltar el día de hoy. Se tratan de los newsletters y déjenme les digo que cuando yo me enteré de qué iba esta nueva ola para comunicar, pero no solo comunicar en el sentido de comunicar noticias o algo así, sino comunicar moda como tal, quedé totalmente fascinado. Y no solo porque me sentiría en la película de You've Got Mail o Tienes un email, donde sale Tom Hanks y otra chica talentosísima y que salió a finales de los 90, pero también por toda esta revolución que tiene que ver con la comunicación de moda, por no llamarlo periodismo de moda, que lo abordé hace unos días o hace un par de semanas en Instagram. Por ahí les voy a dejar una historia destacada para que lo puedan leer. Pero hoy vamos a hablar sobre esta gran forma de comunicar y que además pues hace evidente que existen nuevas maneras de comunicar moda. Algunos catalogan el newsletter como la nueva manera de hacer un blog de moda y otras personas como una forma distinta justo de comunicar moda. Pero como yo no tengo la verdad absoluta, quise compartir este espacio con tres personas increíbles que tienen distinta experiencia en este ramo. Primero quiero presentarles a Carla Reyes, que fundó su proyecto muy padre que se llama The Blank Letter y que a su vez es especialista de contenido y SEO en Tienda Nube y que ha escrito para diferentes blogs de moda, belleza y de diseño desde 2011. Además fue editora digital en InStyle, en Harper's Bazaar y All Things Hair. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias por la invitación aquí a Semanario de Moda. Estoy súper contenta de estar aquí y además de hablar de algo que realmente me apasiona, que son los newsletters. Y bueno, enfocado a moda, que es un tema que en diferentes etapas de mi vida he estado por ahí explorando. Pues me encanta esta oportunidad de platicar aquí. Muy bien, muchas gracias. También tenemos a Thalia Ku, quien es fundadora de Draw Latin Fashion y previamente ejerció como periodista de moda trabajando para Vogue México, como coordinadora digital editorial y como colaboradora digital en este medio. Thalia es egresada de la licenciatura de Diseño Textil y Moda en Centro de Diseño y ha estudiado diversos cursos de diseño en la Central San Martins o Martans, no sé cómo se pronuncia, y cuenta con un certificado de posgrado en periodismo de moda del London College of Fashion, así como una maestría en nuevos medios y cultura por la University of Amsterdam. Y pues también tuvo ahí camino como colaboradora en ID Magazine y en Garage Magazine de Londres. Bienvenida, Thalia, un gusto tenerte aquí. Hola Emiliano, muchas gracias por la invitación. Yo también muy emocionada, igual como Carla, este es un tema que me encanta, así que ya quiero platicarlo con ustedes. Muchas gracias. Por último, pero pues no menos importante, está con nosotros Daniel Cepeda, quien es editor de moda del Oficial y del Oficial OMS México, y dentro de su experiencia profesional se encuentran medios independientes de moda, pero también estuvo trabajando como International Placement Booker para la agencia de modelos Wanted Plus Bank y estudió diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Bienvenido, Daniel. Hola chicos, hola Emi, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionado y pues al igual que Thalia y Carla, pues estamos emocionados por el tema del newsletter, ¿no? Y que ahora sí que nos espera, ¿no? Y cómo nos vamos a ir adaptando a estos como no tan nuevos medios de comunicación, pero sí nuevos para las generaciones más jóvenes. Sí es. Y pues, ¿qué nos trae este espacio? Pues la nueva ola de los newsletters. Y me gustaría empezar
con esta pregunta sobre la mesa. ¿Qué es un newsletter y por qué es tan importante hoy en día? Cuéntanos un poquito, Carla, para ti, ¿qué es un newsletter? Pues para mí un newsletter es una publicación digital que se distribuye a través del correo electrónico, que puede contener noticias, información, promociones. Creo que un newsletter yo lo veo de dos formas diferentes. La primera es como este clásico mail que te manda una marca con sus promociones o con sus lanzamientos lleno de imágenes que quizás si no eres fanático de la marca o seguidor de la marca no te resulta tan atractivo, pero justo esta nueva ola de newsletters que está surgiendo, o bueno, que ya tiene un ratito surgiendo, pero creo que aquí en México es algo que está apenas empezando a surgir, es newsletters curados y de reflexiones y de opinión personal que más allá de contener material publicitario, contienen pues no sé, reflexiones, conjuntos de noticias tomados de diferentes sitios y mucho texto. Me llama mucho la atención que dices newsletter curado, ¿no? Y que es como esta aproximación. Thalía, ¿cómo tú ves esta parte de los newsletters? ¿Para ti qué es un newsletter? Bueno, creo que Carla hizo una buena tarea describiendo, ¿no? Algo, el concepto básico del newsletter. Y el otro día justamente me preguntaron, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un newsletter y un blog? Y bueno, la diferencia es dónde está alojado, ¿no? Uno está en el sitio web y como dice Carla, la otra llega directamente a tu correo. Pero en términos de contenido, puede haber diferencias, pero también hay muchas similitudes con los blogs personales que estaban como muy en auge en el 2007, 2008, ¿no? de moda. Entonces, ahorita hay ciertos newsletters que tienen un contenido similar a lo que eran ese tipo de blogs, pero también hay revistas que son en newsletter, ¿no? Justo ayer estoy suscrita a una revista puertorriqueña, o bueno, de origen puertorriqueño, sobre moda latina. Y ayer mandaron un correo diciendo que ya se habían mudado de su sitio web, ahora solo eran newsletters. Y dije, ok, ¿no? Qué interesante. Entonces, hay oportunidad tanto para revistas como para opiniones, ¿no? de personas, individuos como yo. Y bueno, creo que la relevancia ahorita es que puede surgir como una forma de luchar contra Instagram, ¿no? De yo estoy eligiendo mi contenido, no tú Instagram me estás diciendo qué es lo que quiero ver. Yo elijo qué información me llega a mi correo y a quién sigo, en quién confío, ¿no? Entonces, eso se me hace ahorita como relevante. Muy bien. Y de hecho, Daniel, tú estás como en la parte todavía impresa, en la edición de revistas. ¿Y cómo ha sido tu visión acerca de los newsletters? ¿Tú consumes algún newsletter o cómo es tu relación con estas nuevas plataformas de comunicación? Pues no es como una introducción nueva para mí, porque al final de cuentas creo que justo los cuatro crecimos con la generación de los blogs que ofrecían como justo esta idea del newsletter, ¿no? Al final de cuentas el medio impreso pues sigue importando, pero no de la misma manera que importaba en los 90s y a principios de los 2000s, ¿no? Yo creo que se está haciendo una migración justo obviamente a lo digital, pero digamos que el impreso se queda como ahora sí que el epítome de la publicación, ¿no? Claro. Yo siento que lo que va a terminar pasando en unos años, esto es un punto de vista como más personal, es que pues básicamente las publicaciones van a migrar completamente a digital, sí van a mantener impreso por políticas de marcas y todo lo que involucra una publicación, pero va a ser como ahora sí que lo mejor de lo mejor en quizá 2 exhibiciones al año o 4 exhibiciones al año, ¿no? Porque al final de cuentas, quien te consume el impreso ahorita es un lector adepto, ¿no? Que literal no es alguien que se encontró la portada y se le hizo interesante. Siento que ya es muy poco el público que consume visualmente una portada así. O sea, es más bien alguien que tienes cautivo, alguien que le interesa muchísimo el contenido que estás creando, tanto visual como informativo, ¿no? También siento que con los newsletters nos estamos dando cuenta que, pues, al final de cuentas, al menos en México, el rango de lectura es un poco más
más corto que en otros países, ¿no? Y lo que hace el newsletter es pues justo un abstracto quizá de algo que te va a llevar a un artículo, ¿no? Y entonces ya decirle el lector si entra o no, pero ya tiene la información base. También justo pues que tiene esta parte de los visuales, ¿no? Que son las imágenes o fotos de producto o incluso acciones hacia compra, ¿no? De productos. Entonces yo lo veo como una especie de microrevista digital para digerir rápido, ¿no? Porque también al final de cuentas estamos en una sociedad donde la información ya se consume demasiado rápido, ¿no? O sea, ya tienes que cautivar a un lector o a un fan o cual sea la persona que está recibiendo la información, tanto escrita como visual. Tienes básicamente segundos para atraparlo, ¿no? Aunque tengas un video, lo atrapas en el segundo 1 o se va, ¿no? Es como, yo lo pongo como un ejemplo, como estos anuncios horribles que odiamos de YouTube, ¿no? Que tenemos 3 segundos o quizás 5, pero sí, hay unos, porque a mí me ha pasado, que es como de, interesante, pero la mayoría es que si no te atrapan o no tienen algo de interés, te lo saltas, ¿no? Entonces, justo siento que tiene mucho que ver tanto esta migración ahora al newsletter como esta idea de justo la manera en la que se está consumiendo la información en general y específicamente en México, pues es un poco el rango de lectura, ¿no? Digo, varía dependiendo quién está suscrito a ese newsletter y obviamente todos tenemos diferentes cantidades de consumo de lectura. Se me fue la palabra, pero es lo que quiero decir. Retención de lectura, exacto. Entonces yo siento que pues sí, o sea, obviamente pues tanto las marcas como las revistas tenemos newsletters, pero yo creo que va a empezar a tener un peso más relevante, ¿no? Y va a haber como muchísimo más modificaciones. Y hay como muchas vertientes, o sea, acaban de mencionar ustedes 3 muchas cosas de las cuales podemos abordar, pero me gustaría empezar justo desde las redes sociales. Thalía, tú en tu primer, bueno, en uno, sí, no sé si es en tu primer, creo que sí, en el primer newsletter que mandaste, que fue el de ¿por qué estoy haciendo un newsletter? Mencionabas justo la presión de las redes sociales y de cómo luchar contra ese algoritmo, y creo que hoy en día parte de todas las redes sociales pareciera justo ser ese el objetivo, ¿no? Luchar contra el algoritmo, y siempre estamos viendo campañas de distribución de información donde dice, ahora el algoritmo cambió y le tienes que hacer así para que tus usuarios te lean, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo creen que esta parte de la newsletter, que además está emigrando a otro espacio totalmente distinto, va a influir en el consumo no solo de noticias como lo vemos con The Blank Letter, pero también como esta parte de consumo de ropa, consumo de objetos, como dice Daniel? Cuéntanos, Thalí. Pues, bueno, de hecho ese no era mi primer newsletter, pero sí fue de los primeros. Llevo como un mes con el newsletter. El año pasado lo lancé en realidad, pero tenía una visión un poco distinta porque estaba haciendo entrevistas a diseñadores latinos. Alcancé a hacer 2, a Efraín Mogollón y a Margo Baridón. Pero después de eso, y bueno, para mí era una forma en la que yo podía intercalar ilustraciones con texto, que son 2 cosas que me gusta hacer. Entonces es como mi espacio creativo y yo lo siento de esa forma. Dejé de hacerlo y bueno, ahora este año quise como hacer ese cambio porque justamente sentía que lo que estaba subiendo a Instagram, o sea, me sentía como muy expuesta, de que todo lo que decía no sabía cómo iba a reaccionar la gente, no me sentía como muy cómoda con decir todo, ¿no? En mi perfil de Instagram me sentía, sí, muy expuesta, no sé cómo explicarlo. Pero de alguna forma entonces el newsletter es como este espacio, es como tu diario, ¿no? Se siente así como de, a ver, ¿qué estoy sintiendo esta semana? Esto me interesó, quiero compartirlo. Pero ya es como para tus fans, ¿no? Para lo que podemos decirle entre comillas. Como realmente de la gente que te sigue en Instagram, ¿quién es la gente que sí te quiere leer, que sí quiere conocer lo que estás pensando, lo que estás haciendo? O sea, como ya mucho más específico para tu comunidad y para construir alrededor de gente que piensa o que quiere ver qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás haciendo, qué sugieres, no necesariamente que piensen como tú. Pero bueno, entonces para mí fue como
pues sí, ese cambio, ¿no? De hacerlo más privado y hacerlo mucho más personal. Y digo, yo no tengo tiempo, no necesariamente para hacer un artículo periodístico así enorme cada semana, no tengo ese tiempo, pero ha sido como mi downtime de sentarme y escribir, me siento contenta y hago mis ilustraciones y bueno, a mí ahorita es algo que me ha funcionado bastante bien, estoy contenta con ello. Muy bien, y hablas justo de la retención y que tiene que ver con lo que decía Daniel y con el engagement. Y por ejemplo, Carla, ¿cómo fue este proceso para ti encontrar esto que menciona Thalía, la parte pues más cercana con el usuario, los usuarios y las usuarias? Experiencia con el newsletter de The Blank Letter empezó de hecho hace 2 años. En un principio quería mandarlo diario y lo anuncié como newsletter diario. Después me di cuenta de todo lo que involucraba crear un newsletter y dije, ok, no, hay que cambiar la estrategia. Estuvo un poquito abandonado por un tiempo, pero justo a principios de 2020 fue cuando aproveché la información que ya tenía de la primera vez que lo empecé a mandar. En ese entonces llegué a hacer una encuesta a los suscriptores que ya tenía en cuanto a preferencias de horarios, de días, de cuándo querían recibirlo, cuándo lo leían normalmente, qué les gustaba ver y qué no. Entonces, un poquito basándome en esos datos que yo ya tenía de mis suscriptores, que por suerte seguían ahí, no se habían ido. Y por otro lado, un poco de investigación que me puse a hacer pues, en internet. Fue ahí cuando empecé a definir un poquito mejor qué iba a ser de Blank Letter, basándome en estos datos y además también inspirándome mucho en los newsletters que a mí me gustaban, que todos eran en inglés y me di cuenta que en español no había muchas opciones para leer cosas así. Había uno, por ejemplo, en inglés que me gusta mucho que se llama The Scheme o otro que se llama The News Desk. Entonces, pues fue eso, fue como una mezcla de ver lo que ya me había funcionado, basarme en eso y además pues tomar un poquito de inspiración de lo que yo consumía que no veía que existiera aún aquí. Bien, ¿creen que exista alguna relación del consumo del newsletter con la parte generacional? Es decir, no quiero yo ponerme como el chavorruco del grupo, pero ¿creen que, por ejemplo, alguien que tiene, no sé, 19 años va a estar como interesado en un newsletter o interesada? Bueno, no sé si Carla tenga las estadísticas, honestamente yo no lo he buscado, pero no, justamente creo que el newsletter es para gente de 30, o bueno, 25, 30, 40 y ¿no? Por eso Substack también, que están surgiendo estos escritores sobre política, que están en un movimiento también en contra de un poco de los fake news, ¿no? Que es un grave problema, sobre todo en estos temas de política y de salud. Entonces, yo creo que justamente es del otro lado, ¿no? La Gen Z tiene TikTok, ¿no? Y ahora nuestra generación está también como haciendo un cambio al newsletter y creo que, también es algo válido, ¿no? También necesitamos nuestros medios para los que nos cuesta trabajo TikTok. Yo voy a crear un poquito de... perdón. No, dale, Carla, adelante. Un poquito de controversia ahí. No tengo datos, pero justo ayer leía un artículo publicado en Dave de newsletters de moda y me llamó la atención que muchos de los ejemplos que mencionaban están dirigidos a la generación Z. Entonces justo yo tenía un poco esa idea de que no, es un canal que quizás un poco más para millennials e incluso generaciones más grandes, pero me llamó mucho la atención que creadores de la generación Z están haciendo newsletters, la mayoría están usando Substack y están enfocados principalmente como en estas noticias pues más relacionadas como con el mundo virtual, o sea, casi que se llevan TikTok a un newsletter, se llevan como resúmenes de lo que ven en TikTok a newsletter. Se me hizo interesante eso. Muy bien. Daniel, tú querías mencionar algo. También siento que es como una especie de como barrera social. No sé, porque por ejemplo,
si nos ponemos a pensar, ya ahorita, por ejemplo, un medio como el New York Times, ¿no? Que te pone un paywall para estar en sus artículos, te puedes meter a su newsletter y vas a recibir la información, ¿no? Posiblemente no vas a tener acceso al artículo completo, pero vas a saber qué está pasando y qué está publicando, ¿no? Entonces también siento que hay un cierto como segmento donde es como, pues chance no te puedo pagar el paywall, que puede ser justo una generación joven, porque pues a veces cuánto te sale, no sé, una suscripción al New York Times o ya, o sea, más especializado a Business of Fashion, pero pues justo el newsletter te puede ofrecer como una pizca, ¿no? Y entonces ahí ya tú atar cabos, o si te interesa investigar más, lo buscas por otros medios, o incluso podría ser el gancho para pagar el paywall, ¿no? También siento, o sea, por ambas partes siento como afinidad a lo que dice Thalía, porque sí siento que obviamente es para un público más adulto, porque al final de cuentas, pues, ¿quiénes usamos los correos todo el tiempo, no? Yo siento que los chavitos, la verdad es que, o sea, hasta que entran en la etapa laboral, es cuando empiezan a tener sus incursiones con el correo, ¿no? Porque ni siquiera en la escuela es como que dices, ay, el correo, ¿no? Hasta que ya estás, pues, justo en una empresa o en un corporativo donde sí tienes que estarlo revisando, se te hace la costumbre, ¿no? De revisar chance el de trabajo y el tuyo, ¿no? Justo también, que era lo que mencionaba Thalía, es que pues al final de cuentas las generaciones más jóvenes, siento que el consumo es muchísimo más visual que de lectura, ¿no? O sea, les llama más una imagen o un recorrido o un video o whatever, que en sí un texto, aunque sea medianamente largo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues escanean el texto y es como, pero el gancho es el visual, ¿no? Pero siento que eventualmente van a migrar a esto, ¿no? Claro, y además, pues tenemos también como estos ejercicios de los medios grandes, como del Washington Post, que tiene su propia cuenta de TikTok y pone como justo así a los editores haciendo las tendencias o los famosos trends de baile y demás. Y creo que para eso también se están apostando estas nuevas vías de comunicación. Digo, o sea, al final creo que estamos viendo el panorama completo, tanto como dice Thalía, como dice Carla, como dice Daniel, es que hay nuevas formas de comunicar moda. Y yo me acuerdo, justo como mencionó Daniel al principio de este podcast, que todos comenzamos, o todos aquí en esta charla tenemos este referente de los blogs de moda, ¿no? Del famoso .blogspot.com. Y creo que está reinventándose esta nueva forma de comunicación, pero además me llama mucho la atención cómo es que se crea esta dinámica de la que tú mencionabas, Carla, de la dinámica o de la famosa dinámica del newsletter. Y para quienes nos escuchan, ¿qué implica esta dinámica? ¿Cómo es esta dinámica del newsletter, Carla? Pues yo creo que yo diría que dos formas principales. La primera es a través de la persona o la marca que está detrás de este newsletter. Al final creo que ahorita pasa mucho que son líderes de opinión los que están lanzando sus newsletters, y he visto que hay muchos editores o personas que están involucradas de alguna forma con el mundo editorial o con el mundo de la moda, o bueno, dependiendo de la industria en la que estén, que están buscando nuevos espacios para dar a conocer lo que piensan sin la necesidad de tener una marca detrás. Entonces esto se vuelve más, justo como mencionaba Thalía, como una especie de diario o de como un lugar mucho más íntimo. Entonces si esa persona digamos que ya tiene un cierto reconocimiento, le cuenta a sus seguidores que está lanzando un newsletter, entonces pues las personas que están interesadas en lo que esta persona tiene que decir van a ir y van a querer suscribirse para leer ya sea, no sé, semanalmente o mensualmente lo que esta persona tiene para contar, ya sea que sean cosas, no sé, pensamientos o cosas que han pasado en su vida o reflexiones sobre alguna temática. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que algo que apenas vamos a empezar a ver pronto es
bueno, yo estoy muy metida en la parte del SEO, entonces justamente si empiezas a crear una página o tener algún sitio web en el que tú uses keywords relacionadas a tu audiencia ideal, entonces van a empezar a llegar las personas a través de estas keywords. Creo que para mí serían esas dos vertientes que llevan a alguien a suscribirse a un newsletter. Muy bien. Oigan, no se muevan de ahí. Voy a hacer una pequeña pausa musical. Nos vemos ahora. Estás escuchando Semanario de Moda. Y bueno, comenzando este nuevo bloque, quiero comentar con ustedes, chicos y chicas, un comentario de una usuaria que se llama malamoda.mx y dice: yo quiero hacer uno, es decir, un newsletter, pero no sé cómo se hace, o en qué plataforma, o cómo iniciar. ¿Quién le gustaría responderle a esta usuaria? Yo. Adelante, Carla. Bueno, pues creo que lo primero es tener claro de qué quieres que sea tu newsletter, qué vas a decir en él. Algo súper importante que yo aprendí en el camino a tropezones es la constancia. Entonces, si no eres constante con un newsletter, pues tu audiencia se va a confundir y no van a entender quizá si una semana le hablas de una cosa, la otra semana le hablas de otra, o si a veces les llega cada 15 días y a veces cada mes. Entonces creo que estar súper comprometido es el primer paso, sea cual sea el tema que quieras tocar. A partir de ahí, pues explorar y investigar un poquito en el mercado qué es lo que ya existe, qué es lo que hace falta. En España y en Estados Unidos van un poquito más avanzados que aquí, entonces siempre está bueno ver como referencias de otros países para ver qué se está haciendo, qué está funcionando y qué te gusta, ¿no? Porque también es muy importante que sea algo que realmente te apasione para que no lo sientas como una carga, sino como justo mencionaba Talia al principio, que es más algo que le gusta hacer y que ella disfruta y que es como su momento de enfocarse en algo que quiere. Y bueno, herramientas hay muchísimas, hay incluso herramientas gratuitas, hay herramientas de paga. Creo que una de las más usadas desde hace muchísimo es MailChimp. Tiene diferentes paquetes, pero bueno, el paquete inicial es gratuito. Una que ahorita está muy de moda es Substack. Es de hecho ahorita la segunda más usada después de MailChimp en general. Si quieres hacer como algo mucho más como textos, te sirve mucho Substack. MailChimp es más para meterle material gráfico y diseño, puedes personalizar. También está TinyLetter, que también es mucho más dirigido a los que quieren escribir texto. Y pues, no sé, hay muchísimas más. ConvertKit, hay una que se llama Review. Ahora sí que seguramente si buscas en Google plataformas para hacer newsletters vas a encontrar muchísimas, pero justo estas tres que mencioné, MailChimp, Substack y TinyLetter, son tres que conozco y que he probado y que definitivamente recomendaría. Sí, justo algo que quería comentar es, ahorita se me ocurrió durante la conversación, es que también creo que este fenómeno de los newsletters ha surgido de la mano un poco con Patreon, ¿no? Con esta idea de que hay mucha gente que genera contenido en Instagram, pero al final el día es gratuito y te tardas horas en hacer cosas, ¿no? Y la gente lo va a revisar y va a pasarse a lo que sigue. Entonces también es como este movimiento de, ok, ¿te interesa lo que yo comparto? Entonces, ¿quieres ayudarme a que siga compartiendo contenido? ¿Quieres contenido más exclusivo? Ve a mi Patreon, págame como hay gente que tiene esta como
Aja Barber, espero estar pronunciando bien su nombre. Ella tiene un Patreon, es como ella es periodista enfocada a sostenibilidad de moda. Tiene un Patreon donde tú te inscribes a su newsletter y pagas, ¿no?, una cierta cantidad por ese contenido ya más investigado, exclusivo, etc. Entonces, quería comentar eso. Y por otro lado, también quería comentar que creo que fue como un año antes de la pandemia, que Instagram estaba teniendo muchos crasheos de que de repente, Instagram murió, ¿ahora qué hacemos?, ¿no? Y todos iban a Twitter. Y algo que se comentaba mucho, sobre todo los expertos como de marketing, decían, ustedes tienen que tener un newsletter, un email list, ¿no? Porque tienen que entender que el día que Instagram cierre, esa base de contactos no es suya. Entonces ustedes tienen que construir una base de contactos propia, sean una marca, o sea, lo que sea, ¿no? Si tú tienes un negocio, necesitas una base de datos. En mi caso, estoy dividiendo ahorita, estoy como viendo más o menos cómo dividir mi newsletter, porque soy ilustradora, entonces también me gusta compartir como tips de creatividad o de cómo llegué a ser ilustradora, etc. Entonces, ahí estoy como poniendo la parte de, ¿te interesa esto? Yo tengo cursos, ¿no? O sea, para mí también es una herramienta tanto de venta como de cierta manera, y por el otro lado es como mi espacio donde puedo expresarme, ¿no? Y escribir. Entonces tengo como esas dos partes. Creo que la parte también de los newsletters que tenemos que mencionar, que es muy importante, es que siguen siendo espacios de exploración y espacios de experimentación, ¿no? Les iba justo a preguntar si ustedes ven al periodismo de moda inserto en los newsletters, y por lo que más o menos estamos charlando, pareciese que sí, pero al final nosotros seguimos, más bien ustedes, que son las que tienen los newsletters, están todavía explorando, ¿no? O sea, se está llevando por esta línea muy personal de la experiencia del usuario, que es súper importante hoy en día, de la cercanía, y más ahora en tiempos de pandemia donde ni siquiera, ya ahora un poco más, pero en su momento ni siquiera hubo contacto físico con las personas. Entonces, creo que por ahí va también la parte del newsletter y por qué es tan fascinante hoy en este contexto del periodismo de moda y de la comunicación de moda, para irme un poco más general, que es justo la exploración y la experimentación. Y, por ejemplo, The Blank Letter está retomando parte justo como de retomar varias noticias al día, de utilizar colaboraciones, y tenemos por otra parte a esta Thalía, que es un poco, no es que es un poco, que es más personal, que es algo más íntimo, que es como si estuviéramos platicando con ella en la sala de su casa. Y por otro lado tenemos la parte de una newsletter de una revista como la es del Oficial, y que además pues nos está dando también información, ¿no? Y me gustaría enfocarme justo en esta cuestión de la experiencia del usuario. ¿Qué es para ustedes o cómo es que se está formando la experiencia de usuario a partir de la newsletter? Si quieres, comenzamos contigo, Carla. Pues creo que la experiencia de usuario en los newsletters es súper diversa y dependiendo de cada temática y de cada diseño de newsletter puede ser muy diferente, pero al mismo tiempo creo que en general no se pierde como esta cercanía y esta intimidad. Entonces, no sé, dependiendo de newsletter puede ser que sea puro texto, pero que sea un texto súper investigado y súper profundo que te enseñe y que te llene de conocimientos, y a mí eso me parece increíble porque al final estás aprendiendo, ¿no? Estás leyendo tu mail, pero al mismo tiempo estás aprendiendo y conociendo algo nuevo. También puede ser un email mucho más breve, por ejemplo el de Blank Letter, a veces no hay mucho tiempo para leer, entonces por eso decidimos dividirlo en primero 5 noticias pequeñas de un párrafo, después una entrevista, una colaboración, te ponemos un cachito y si quieres seguir leyendo puedes dar clic y vas al texto completo en el sitio, y después una imagen llamativa sobre algún lanzamiento, alguna recomendación de una cuenta que seguir a Instagram. Entonces
justo como de Blankley hay otros newsletters que mezclan texto con imágenes y creo que esto pues lo hace ver más amigable y se siente como un pequeño, ¿cómo podré decirlo? Un pequeño oasis en tu mail que quizá está lleno de, no sé, la factura y el mail de tu jefe y el pendiente que tenías por ahí y una promoción que te llegó y que no te interesa. Entonces de repente encontrarte con algo que te interesa y que después quizá no te da tiempo de leer en ese momento, pero que vas a guardar y le vas a poner on read porque ya sabes que después quieres volver ahí. Creo que hay muchas formas de ver esta experiencia del usuario y de aprovecharla también. Thalía, ¿tú qué opinas? Bueno, yo primero quiero comentar que yo tengo un correo específico para newsletters, porque yo siempre odiaba que cuando llegas a un lugar te dicen, das tu correo, y tú, ok, das el correo y luego te llenan de spam, ¿no? Que eso es espantoso. Entonces, y digo, a veces sí quiero ver qué promociones tienen las tiendas, pero no lo quiero en mi correo de trabajo o donde luego no ves ya ni siquiera si te mandó un cliente un correo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, entonces también es un buen tip si quieren separar sus correos. Y en la experiencia de usuario, pues creo que soy relativamente nueva en la creación del newsletter. Sí soy consumidora de newsletter, pero ahora cuando lo estoy creando, sí estoy pensando un poco también, tanto de un lado de, bueno, esto es lo que yo estoy pensando y quiero compartirlo, pero también es una cuestión ya como mitad negocios de la parte de ilustración, que comparto experiencias de esto. Es bueno, ok, ¿qué valor les puedo dar hoy, ¿no? En lo que quiero escribir, ¿no? O sea, realmente le estoy dando algún valor a la persona que lo está leyendo, qué puedo compartirles hoy que sea importante. Y bueno, en mi caso igual la parte visual creo que es muy importante. Yo el año pasado empecé haciendo el newsletter como era un formato distinto y me gustaba mucho, pero me tomaba mucho tiempo, entonces estoy viendo también formas que sea más óptimo para mí, pero sí para mí es importante incluir ilustraciones en mi comunicación, al menos en el newsletter mensual que tengo ahorita, donde hablo también de moda latina. Ahí, o sea, estoy incluyendo una sección que se llama como Notas de Amor, Love Notes, y ahí pongo 4 objetos de marcas latinas que me gustaron del mes. Entonces es como una forma de también dar ese, pues que será como mi signature, ¿no? Visualmente para la gente que me lee y que también se sientan inspirados por ver alguna ilustración. Y, por ejemplo, Daniel, en esta parte de la revista, ¿cómo has visto tú? ¿Has hecho algún material o quién se carga de esta parte del newsletter de una revista? Usualmente lo hace el equipo digital, ¿no? Obviamente está supervisado por el editor digital y el editor en jefe, ¿no? Porque al final de cuentas es como un abstracto. Es un híbrido de lo que vive en el print y los artículos que están en digital, ¿no? Igual justo la selección de artículos que viven en digital es según la prioridad o el éxito que haya tenido la publicación, ¿no? O el artículo. O sea, por ejemplo, si algo de belleza jaló muchísimo sin moverlo, se mete en el newsletter para que siga orgánicamente este interés, ¿no? También si hay algo que te interesa resaltar a ti como publicación, o sea, por ejemplo, no sé, algún contenido específico con celebridad o con una modelo o algún producto en específico, se agregan, ¿no? Y obviamente se tiene esta base de datos que incluye a los lectores y a suscriptores y aparte gente que no necesariamente tenga que consumir la revista, pero ya se suscribió al newsletter. Y lo que sí se hace es que se cuida muchísimo se me fue la palabra, pero justo las veces que se manda el newsletter, ¿no? Porque justo mencionó algo, Thalía, que me parece bastante relevante y creo que en general aplica para todos los newsletters, ya sea de marca, de blogs, de lo que sea, es que la gente no se quiere llenar de spam, ¿no? O sea, no quieres que si ya mandaste un newsletter en una semana, no quieres a la siguiente tener otra, ¿no? Porque te empiezas a sentir hostigado por el contenido y por ende empiezas a rechazar
a quien te lo está mandando, ¿no? Entonces ya automáticamente el usuario, y lo digo también desde mi experiencia, es que ya ni siquiera lo abres, lo marcas como leído y te sigues, ¿no? Entonces es justo valorar como esas partes, al menos en nosotros como publicación. Chicas, suscríbanse a eso. Oigan, yo les quiero preguntar algo acá muy de amigas y de amigos. ¿Cuántos mails, la neta, tienen ustedes en sus cuentas? Me río porque tengo muchísimos. Ok, tengo el personal, que es como, ya sabes, facturas, recibos importantes, cosas importantes que tengo que ver siempre. Entonces ese lo tengo limpio todos los días. Después tengo justo uno que es como de trabajo, pero como a ese mail tengo conectado los mails del dominio de The Blank Letter, entonces digamos que en ese mail viven 4 diferentes. En esa bandeja de entrada me llegan los mails de 4 de Blank Letter, y además de trabajos freelance que de repente hago, colaboraciones, etcétera. Entonces ahí ya van 5. Y bueno, tengo mi mail del trabajo, que es otro que también tengo que revisar diario. Entonces, haciendo la cuenta, tengo 6 mails. Órale. 6 mails, pero 3 bandejas de entrada, que ya está un poco más decente. Órale, ya de escuchar eso me dio un poquito de ansiedad. ¿Tú, Thalía? A ver, yo tengo mi mail spam, o bueno, de newsletters. Luego tengo mi correo personal, que igual como Carla es de cosas de factura, médicos, lo que sea importante de la vida. Luego tengo el de mi correo como ilustradora, donde me entran comisiones de clientes y ahí me comunico con ellos. El de Draw Latin Fashion, el mío, y el Draw Latin Fashion o sea, el contacto, ¿no?, de la empresa, aunque no siempre lo reviso yo, pero está ahí, lo tengo que igual estar al pendiente. Entonces tengo 5 que tengo que revisar diario. Wow. Sí. ¿Tú, Dani? No, pues ahora sí me ganaron, ¿eh? Tengo el de trabajo, que es el prioritario, y ese sí, híjole, sí son millones. Digo, las chicas también me van a entender de que 14,000 correos, te despejas 3 segundos y llegan otros 400,000. Tengo uno personal que es medio híbrido de trabajo, y tengo el personal que ahí sí me llega, pues justo mi newsletter del New York Times, newsletter de Business of Fashion y cosas X de no sé qué, si el Uber y bla, 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 que es completamente personal. Pero sí son 3, pero con esos 3 tengo y con esos 3 me quiero quedar, la verdad. Wow. ¿Y son de las personas que sí leen todos los mails o que dejan los mails ahí vivir? Y, por ejemplo, yo en mi bandeja de entrada, en una de muchas también que tengo sin abrir 2,000 correos sin abrir. ¿Ustedes son igual o soy yo el que está súper mal? No, yo tengo TOC, entonces yo sí, definitivamente los abro. En el mail de que te digo que es como una mezcla de trabajo y freelance y así, es donde más tengo, pero ahorita tengo, me parece que 150 y casi una vez a la semana me dedico a limpiar y a borrar. Y también la cosa es que estoy suscrita ahí a muchísimos newsletters, entonces hay muchos que guardo y que dejo sin leer para después volver a ellos, pero puede que pase un mes y se me olvida. Entonces, pues sí hay algunos que borro definitivamente y hay otros que me guardo ahí porque sé que algún día los voy a necesitar. Wow, Carla. Pues bueno, es que todos mis correos son distintos, porque el que tengo desde que ya era como más joven, no checaba mis correos, entonces ahora tengo como 5,000 correos sin leer y dije, ok, no voy a sentarme un día a borrar todos estos correos, tengo que pagar creo que tuve que pagar el almacenaje extra de Gmail, dije, pues ni modo, lo pagaré. Pero al menos los de trabajo, los que son ya más recientes, sí los reviso, o sea, eso sí tengo que estar como constantemente viendo si tengo que responder a un cliente, son como cosas más urgentes, entonces sí trato de llevar ahí mucho más orden. El de la empresa, pues sí, ese tiene que estar todos los días súper bien revisado, así que eso es lo distinto. Híjole, creo que soy un poquito como Carla. La verdad es que me da pánico
tener correos así de que la burbujita de notificación. Pero la verdad es que hago muy buen filtrado. O sea, cuando son de trabajo y yo los mando, tengo Gmail tiene como etiquetas, entonces me permite como justo priorizar y escanear. Pero la mayoría, obviamente sí los abro, nada más los escaneo, ¿no? Y si es información útil, lo analizo, ya me siento bien y digo, dependiendo de si es de trabajo o es personal o qué es. Y luego si hay unos de que ya me spamearon 14,000 veces, por ejemplo en el personal, y es como de, ay, ya, no, ni siquiera los abro, los marco como visto y vámonos, lo que sigue. Pero sí intento como ver todos, excepto el del personal, porque es como lo que no, o sea, como que da igual, ¿sabes? Un recibo de Uber. Súper. Oigan, pues ya nos estamos acercando al final del programa y quiero cerrar con 2 preguntas. La primera es, ¿quién puede hacer un newsletter? Pues yo creo que cualquier persona que tenga algo que decir y que sepa escribir puede hacer un newsletter. No necesitas tener la idea más innovadora ni necesitas tener como toda una estrategia y un plan para hacer un newsletter. Creo que justo como comentábamos hace rato, pues justo ahorita es una buena oportunidad para explorar y para pues simplemente empezar, o sea, empezar y hacer algo que te guste y empezar a crear tu base de contactos con personas cercanas. Siempre algo que yo valoro muchísimo es el feedback, entonces tal vez tú estás segura de que algo puede funcionar muy bien, pero hasta que no lo haces y le preguntas a las personas qué piensa de eso, vas a recibir retroalimentación que puede ser muy útil para pues pivotear después y quizá transformarlo y mejorarlo. Entonces, en resumen, todos podemos tener un newsletter y con las herramientas que existen hoy en día, pues se facilita muchísimo más. Bueno, en los cursos de periodismo de moda que damos, siempre le decimos a los chicos que el newsletter es una buena manera de hacer algo a bajo costo, porque literalmente no te cuesta nada y sobre todo no pagues por cosas que no sabes si van a funcionar o no, solo vete por el plan gratuito y ve viendo cómo funciona, ¿no? Entonces, si también quieres construir un portafolio, quieres experimentar lo que es escribir y tener una constancia, eso también te puede ayudar mucho para hacerlo. Sí, también siento que es como, pues justo tener un blog, ¿no? Es volver a regresar. Digo, los que ya tenemos añitos, es justo, es irte a ver qué pasa, ¿no? Si funciona, no funciona, y también si te gusta, ¿no? Porque yo creo que cada persona tiene un medio diferente de cómo se puede comunicar, ¿no? O sea, hay alguien que pues maybe es buenísimo escribiendo, hay otras personas que no, que son más visuales. O sea, yo creo que es justo parte de descubrir cómo tú quieres proyectar tu talento y lo que quieres pues comunicar, y entonces encontrar la plataforma que mejor te funcione, ¿no? Porque al final de cuentas, pues público va a haber para todos, ¿no? Incluyendo que podría ser una buena adición. Hay fotógrafos o hay pues creativos que tienen sus propios newsletters y es como de, ay, acabo de publicar en tal revista o hice tal video, bla, 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 y obviamente juntan sus proyectos, ¿no? O sea, ya hice la portada de tal, o hice tal historia, o hice tal cosa, ¿no? Entonces también puede funcionar justo como una vía para proyectar tu talento. Obviamente, en caso de creativos, supongo que eventualmente pues tienes que construir una base de contactos, ¿no? No se lo vas a enviar a un extraño o les vas a estar pidiendo como el mail así de la nada. O sea, es más bien, si ya trabajaste con alguien, que ese alguien sepa que sigues activo, que sigues haciendo cosas, que eso es muy importante en moda, ¿no? Que si dejas hacer un mes nada, ya la gente se olvida de tu nombre porque justo la industria es un monstruo y todo corre. Entonces tienes que mantener informados a todos, ¿no? Entonces siento que podría ser pues también un buen jale para los creativos que ya tienen como una base de datos, aunque sea chiquita. Sí, esto me lleva justo a la segunda pregunta, ya para terminar y concluir este episodio increíble. ¿Los newsletters son los nuevos blogs de moda? Yo creo que no un blog tal cual,
pero sí una nueva manera de consumir. O sea, porque tampoco hay que comparar, ¿no? O sea, yo creo que cada medio es diferente. O sea, es como si dijeras que Instagram es Twitter, ¿no? Yo creo que justo, pues, es un formato completamente diferente. No es un blog per se, porque sí necesitas empezar a tener como una base de datos, y en un blog no necesariamente, ¿no? O sea, puedes tener la plataforma y la gente puede toparse con él así de la nada, o puedes hacer un spam como lo hacían antes de que hay comentarios en YouTube y ponían su blog, o en X plataforma, ¿no? O en los mismos blogs la otra gente metía blogs o promocionaba mismos blogs, ¿no? Pero el newsletter, al final de cuentas, sí necesitas una base de datos, ¿no? Necesitas un core para partir de eso. Entonces, no se puede, o sea, yo no diría que sería como un blog. Sin embargo, sí es otra manera nueva no nueva, pero otra manera de consumir información. Sí, estoy de acuerdo con Daniel. Hay o sea, estas diferencias, ¿no? En cuanto al medio y cómo funciona. Creo que yo, de hecho, lo que he dicho mucho en el último año es que los podcasts son como los blogs de moda, porque ahora me han hecho más entrevistas para podcasts de lo que me han hecho para sitios web o revistas. Ya nadie te entrevista para contenido escrito, ya todo es audio. Entonces, creo que habrá que ver cómo evoluciona y cómo se utiliza, pero en términos de contenido sí hay muchas similitudes al blog, de lo que era el blog personal, y incluso lo que está haciendo Leandra Medin de Man Repeller, que está mandando sus looks del día. O sea, eso es algo que ella hacía hace como 10 años. Entonces, es curioso ver esas similitudes en tipo de contenido. Creo que puede llegar a ser muy popular, pero habrá que ver qué es lo que pasa con el medio. Estoy súper de acuerdo con Daniel y con Talia. Definitivamente creo que pueden llegar a tener el impacto que tuvieron los blogs en su momento, pero es una plataforma diferente y una manera diferente de consumir la información. Creo que también tienen una gran ventaja sobre los blogs, que es que un blog puedes publicar un contenido y nadie lo ve jamás porque no le diste difusión o porque no llegó nadie a él. Pero si tienes un newsletter y si tienes una base de contactos, puedes asegurarte que al menos una parte de esta base de contactos lo va a abrir y lo va a tener en sus correos. Tal vez no lo abra, pero va a estar presente y va a tener presente tu marca personal o tu marca, cualquiera que sea los casos. Y creo que esto es una gran ventaja que si la sabemos aprovechar en la industria, pues puede tener muchos beneficios. Súper bien. Y ya para terminar, Carla, Talía y Daniel, cuéntenme y cuéntenle a los que nos escuchan dónde pueden encontrar o cómo se pueden suscribir a sus newsletters. Bueno, mi newsletter se llama The Blank Letter. En realidad, The Blank Letter es una plataforma digital abierta a colaboraciones. Se podría decir que un blog, a mí me gusta más llamarlo revista digital, pero una parte importante de The Blank Letter es la newsletter, que es nuestro producto principal y es lo que ahorita le estamos como dando mucho más fuerza y difusión. Si se meten a theblankletter.com, van a encontrar hasta arriba un anuncio para hacer clic para suscribirse a la newsletter, y simplemente tienes que poner tu mail, poner enviar y listo, vas a estar suscrito. Igual en nuestras redes sociales, en todos los links de envío y cualquier link que se encuentren por ahí van a encontrar el link para suscribirse. Yo soy @TaliaQ, pero es Talia sin H, porque sé que muchos le ponen la H, pero Talia CU en Instagram, y ahí en mi link envío pueden inscribirse al newsletter. Y bueno, yo no tengo newsletter, pero se pueden suscribir al del oficial, que espero les guste, lo hacemos con mucho cariño. Y me pueden seguir igual en Instagram como DanZPDA, que es Cepeda pero sin las E, o me pueden buscar literal Dan Cepeda y seguramente por ahí les sale el pop-up de mi carita. Pues muchas gracias por este increíble episodio. Estoy muy agradecido por compartir estas ideas.
Si tú me estás escuchando y quieres abrir un newsletter o iniciar uno, ya tienes un poco de contexto sobre qué va, qué implica tener uno, y ojalá te animes a lanzarlo para que haya pues esta nueva ola de comunicación de moda. Si te gustó este episodio, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo en las redes. Nos puedes encontrar como @semanario de moda o @emiruf, y pues nos estamos escuchando. Muchas gracias, chicos y chicas, por compartir este espacio conmigo. Gracias, Emi. Gracias. Gracias, Emi, a ti. Y pues nada, nos estamos escuchando muy pronto. Chao.